Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a un nuevo episodio de... Sin reserva ni spoiler. Para nosotros es un placer contar con un actorazo de aquí, de la nación donde nos estamos viendo ahora, que es España. Y yo voy a contarles un poquito de quién es Jorge Roldán. Eso soy yo. Primero, Bienvenido. bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un gusto estar aquí. Primer invitado español en nuestro podcast. No me digas. Sí, Sí. Oh, tremendo honor. sí, lo es. Qué bien. Lo lindo es que es un invitado español, pero que pisó nuestra tierra, pero eso viene después. Así es. Hoy tenemos a alguien que no es migrante, pero que vivió una realidad que muchos migrantes conocen demasiado bien. Es un actor español que viajó a Venezuela para contar una historia y terminó llevándose mucho más de su personaje. Hoy no venimos a hablar solo de cine, venimos a hablar de lo que pasa cuando ves de cerca una realidad que no es la tuya. Bienvenido a Sin Reserva ni Spoiler. Jorge, lo primero que te voy a preguntar es, de todo este recorrido, ¿qué proyecto te cambió la vida de verdad? ¿Cuál es ese proyecto que cambió la vida como actor? En mi carrera Sí, en tu profesional carrera profesional. No hablamos todavía de Creer o Morir. es, es, Hablamos luego. es que concretamente coincide con que es creer o morir. O sea, Pues mira, Wow. de verdad pasó. O sea, digamos, la experiencia personal que representó este viaje realmente fue la experiencia profesional más cautivadora que yo he recibido en mi carrera profesional. Donde yo más feliz he sido realizando un trabajo, viviendo un trabajo, ha sido en este realmente. Entonces, realmente coincide realmente mi mejor experiencia con la experiencia de la que vengo a hablar hoy. O sea, se unifican en este punto. Increíble, ¿no? Porque estuvimos revisando parte de todos los trabajos que has realizado y vimos que también has pasado por el teatro, ¿no? Sí, claro, teatro hice mucho, es verdad. televisión también. Sí, Televisión sí. hice también cine, sí, no es la primera película que protagonizo esta, sí, pero Vamos a hablar un poquito así por encima de qué es lo que ha hecho Jorge, ujú. de lo que recuerdo ahora mismo. Sé que estuviste en Los Miserables, Sí, en Los que es Miserables un estuve. musical increíble. Bueno, no sé si No, el teatro es musical. lo que pasa es que la versión en la que yo participé no era musical, era una adaptación convencional. No tenía canciones, no cantábamos, Ok. lo cual yo agradecí. Súper bien. Sé que estuviste en Vis a Vis. Estuve en Vis a Vis también, sí, estuve en La Valla de Antena 3, también Exacto. hice ahí, tuve luego un papel en, ¿cómo se llamaba esta serie? Ahí, Paraíso Ok. de Mediaset, ahí tuve un personaje que duró las 2 temporadas también. Qué bien. Luego estuve también en Nasdrovia, de Nasdrovia, Movistar. exacto. Sí, tuve unas cuantas series por ahí, sí. ¿Y en qué momento dejaste de sentir alguien intentando y empezaste ya a sentirte verdaderamente un actor? ¿Cuál fue como, digamos, ese proyecto importante que tú sentiste como, ok, ahora sí soy verdaderamente un actor? Todo se empezó a concatenar a partir de una película que yo estrené en 2018, que fue Diana, Ujú. que fui yo el protagonista. Sí que tuvo como una cierta repercusión, que a partir de ahí pues fue cuando empezaron como a enlazarse proyectos en series, proyectos en películas. Fue un poquito a partir de ahí, en 2018, digamos que ese fue el punto de lanzamiento. Ok, ¿y todos estos fueron proyectos aquí en España? Sí, O sea, que sí, Creer o Morir fue el primer proyecto internacional que hiciste. efectivamente, sí, Wow, qué sí, 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 sí. increíble, qué bien. Y de todos estos proyectos, creo que sé la respuesta, pero bueno, la va a ser igual la pregunta. Claro. De todos estos proyectos, ¿cuál crees tú que te tocó ser más persona y menos actor? Eh, concretamente, sí, Creer o Morir. Creer o Morir es el que tuve yo que rellenar con más humanidad. Porque el personaje que yo hago en Creer o Morir es un personaje muy humano, es un Mm. personaje muy cercano, es un personaje muy responsable de los suyos. Entonces sí que es en el que más quizá me tuve que salir digamos, una interpretación actoral, digámoslo así, como darle una interpretación con un background de este personaje de dónde viene, este personaje a dónde va, y sino más este personaje, qué necesita este personaje, qué es para los demás.
personajes que están interrelacionándose con él. Entonces, yo, en ese sentido, yo creo que este personaje, el de Creer o Morir, es el que más se acerca a esa definición, sí. Y durante todos estos proyectos en los que has tenido la oportunidad de trabajar, ¿has tenido algún momento duro de tu carrera, de repente que te ha hecho pensar que a lo mejor la actuación no era lo tuyo, no era ese el camino? Pues mira, previo a la pandemia, sí que, ¿sabes qué pasa? Una vez llegaron las plataformas aquí a España, que llegó Netflix, empezó a Ujú. invertir. Netflix llegó Amazon, llegó Disney, llegó. A partir de ahí, lo que es el mercado actoral, a partir de la llegada de las plataformas, es cuando empezó a florecer y empezó a expandirse. Ujú. Antes de la llegada de esto, estaba muy bloqueado el mercado de las producciones Ok. cinematográficas, bueno, audiovisuales en general en España. Entonces, para los actores era muy complicado. Yo pasé alguno de los años haciendo 2 castings anuales. Wow. Entonces, si estos sí fueron momentos en los que uno dice, a lo mejor el camino tiene que ir por otro lado. Ujú. ¿Sabes? Igual este no es. Pero como te digo, una vez empezaron a entrar las plataformas, el mercado se abrió, empezó a haber más castings, empezó a haber más producciones. Entonces, bueno, digamos que ese pensamiento que se puso a pasar por la cabeza en Cambió. algún momento se fue evaporando y a partir de ahí las cosas fueron a mejor, efectivamente. Qué bien, porque sí, de hecho últimamente, perdón, últimamente hemos visto bastantes películas, series, incluso muchos documentales también españoles. Además, está de más mencionar que toda la parte del cine español ha sido increíble últimamente. De hecho, que nosotros hablamos en nuestras redes también de recomendaciones de películas y series, Ujú. y la mayoría de las que recomendamos son producciones españolas. O sea, nos parece que increíble el cine español en los últimos años, de verdad que Sí, ha sí. dado, yo creo que considero que ha dado un crecimiento muy, 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 muy grande Un notorio, sí. y que vamos, nosotros somos consumidores de cine, o sea, nosotros vamos a las salas de cine a ver películas en cine y Y te no, y no, decimos, y no perdáis esa costumbre, no, no, y porque Sí. lo hacemos y disfrutamos mucho del cine español. Parece mentira, pero es que son muy poquitas las películas actuales españolas que nosotros decimos, no, esto sí no. Sí, Muy es verdad. poquitas, os pasa con muy poquitas. poquitas. Pues qué bien, Me parece Sí. increíble lo que está pasando en España. qué bien. Adicional a que, bueno, imagínate, o sea, el crecimiento y ver que españoles también, actores españoles como tú, estén pisando nuestra tierra, Venezuela, haciendo este tipo de proyectos, pues para nosotros también es como que es muy bonito, Sí. porque nos regala como esa mezcla cultural también. Te confieso que el día que vimos la película, yo cuando comienza la película, tú creo que estabas haciendo un papel de chef, no voy a dar spoiler, donde estabas un poco como disgustado con este tema y tal, y estaban discutiendo de algo muy español, y sentí como esa conexión entre España y Venezuela y fue mi primera, como que esa conexión de la película, pero bueno, no sé, de verdad agradezco mucho eso. Y además de que me parece muy bonito que hayas tenido la oportunidad de participar en este proyecto en un momento en el que quizás el cine venezolano está recibiendo quizás un poco más de apoyo, Ujú. se está trabajando un poco más, porque pues para nadie es un secreto que anteriormente las películas venezolanas no tenían quizás mucho. Auge, mucho, mucho. Sí, exacto, de repente como que era más de lo mismo, Ya, muy pocas eran las películas buenas, pero me pareció bastante interesante que participaras de este proyecto, que pues en lo personal me gustó muchísimo la película también. qué bien, qué bien. Continuamos con el podcast. Mira, Jorge, si tuvieras que elegir de pronto alguno de todos los proyectos en los que has trabajado en tu vida, obviando creer y morir por el momento, ¿cuál sería? Am, esta película que os comentaba antes, Diana, de 2018, con la que, digamos, mi carrera empezó como a florecer, Sí. ese fue un proyecto muy, muy especial. Era el primer protagonista que yo hacía en cine. Y era un personaje que tenía como mucha posibilidad de desarrollo actoral. Era algo que se alejaba totalmente de mi persona. No tanto del personaje que hago en Creer o Morir, que quizás me lo llevé más a mí, a darle una humanidad más personal. Ese era un personaje que no tenía nada que ver conmigo, era
tampoco quiero hacer spoilers, pues la gente quiere acercarse a ver verla. la película, que por cierto está en Filmin, se puede ver en Filmin, la plataforma española de cine. Sí, la conocemos. La conocéis. Sí. Bueno, siendo cinéfilos tenéis que conocerla, claro. Claro. Ese fue un personaje de verdad que yo disfruté mucho por esta razón, porque me dio la posibilidad de desarrollarme actoralmente de una manera que no había podido hacerlo anteriormente, porque bueno, también esto que comentabais de mi experiencia en el teatro es más de donde venía yo. Y entonces, pues de repente me dieron esta oportunidad de poder desarrollar este personaje en cinematografía. Y en ambos sentidos fue especial. En el sentido de tener un caramelo a la hora de poder desarrollar algo tan diferente a mí y la otra de que coincidiese con que era como lo primero así en términos de volumen que me daban Claro. en- Como un papel tan más allá importante, del ¿no? teatro, claro, claro. Claro, Claro. ya protagonismo ya Son otros estamos hablando de niveles. palabras mayores, claro. Además es que es una película que concretamente somos dos personajes, somos yo y Ana Rujas. ¿Conocéis a Ana Rujas? No, Es yo no. Creo la que no. actriz, ¿cómo se llama la serie esta que ha hecho? Es que ha tenido muchísimo éxito, tuvo muchísimo éxito en los premios Feroz, se llama... Me da rabia ahora, me La da busca- rabia que no me salga Igual la ahora. Pero vamos la a vamos a buscar buscar. y la vamos Me a da dejar por mucha aquí rabia que no porque me salga, porque además ella es una excelente actriz y una estupenda chica y una estupenda compañera que me da mucha pena ahora no recordar el nombre de su serie con el cual tuvo muchísimo éxito. Pero bueno, el caso es que Nos queda tarea buscarla. en esa película éramos ella y yo. No había nada más. Había así personajes recurrentes muy pequeñitos que acompañaban al relato, pero básicamente la acción se asentaba Central. en ella, en los personajes de Ana y el mío. solo te voy a pedir un spoiler, solo uno. Pero ¿Es una historia de poco. amor? No. Ok. Maravilloso. Pero lo he tenido que pensar un segundo, pero no lo es. Ya, No lo es. ya. Vamos a entrar en un tema que sé que te gustó, ya nos lo dijiste, que fue el proyecto que más te ha marcado. Vamos a hablar de Creer o Morir. Vale. ¿Cómo llega esta película, este proyecto, cómo llega a tu vida? Esto fue una de las mayores coincidencias que yo, fíjate que en la vida de uno siempre tiene como, le suceden así sucesos que dice, "Uy, pero coincidencia, pero qué fuerte que me haya pasado esto, ¿no? Pues la manera en que yo llego a creer o morir quizás sea la coincidencia más grande que yo he vivido en mi vida. Es que no sé si empezar, no voy a irme tan atrás, voy a ir directamente al lugar. Yo coincido con Kiki en un cortometraje. O sea, lo que estoy dudando es si contar cómo llego yo a ese cortometraje y lo voy a desarrollar porque todavía es más Sí, gracioso, claro. ¿sabes? Mi hermano es dramaturgo, mi hermano es director, mi hermano es docente en la universidad. Mi hermano coincide, voy a intentar ser lo más concreto posible para no extenderme mucho. Mi hermano Tranquilo. coincide con Kiki en esa universidad. Mi hermano como docente, Kiki estudiando en esa universidad. Kiki haciendo prácticas en esa universidad. Coincide con mi hermano porque mi hermano en uno de los montajes que está... mi hermano da clases de artes escénicas. En uno Ok. de los montajes necesitan equipo técnico para ese montaje. Kiki, que era uno de los estudiantes, lo convocan para llevar la cámara en ese proyecto. Conservan el contacto, ¿vale? Y un día, así por casualidad, yo estoy en casa con mi hermano, me dice, oye, voy a tomar aquí al bar de al lado de casa con una persona que coincidí en la universidad, que me quiere hablar de un proyecto, que no sé qué, ¿te apetece venir a tomar algo? Digo, estoy en casa, no estoy haciendo nada, venga, vamos. Bajo, conozco a Kiki. Nos tomamos una cerveza. Mientras tomamos la cerveza, aparece un amigo de Kiki, Ricky, un chico maravilloso, súper simpático, súper majo, que resulta que ha visto Diana, la película esta que os hablo, Ok. que le ha encantado. La película le ha encantado el trabajo que hago yo en esa película. Tomamos unas cervezas, tal, todo bien, queda ahí la cosa. Pasadas unas fechas, yo recibo una llamada de un amigo de Ricky, que es
Francisco León, ¿conocéis a Francisco León? No. No importa, es que es venezolano y ha hecho cosas así en el audiovisual, podría ser que lo conociese, no es un dato importante. Oye, que un amigo mío va a dirigir un cortometraje, yo, que había visto Diana, sé que haces buenos trabajos, te he recomendado, quiere tener una reunión contigo, me reúno con este chico, me acepta para el protagonista de su cortometraje. Voy al cortometraje, a grabar el cortometraje, ¿quién es el director de cámara? Kiki. O sea, todo se fue uniendo. Otra vez. Hacemos el cortometraje, todo queda bien. Pasado un tiempo, recibo una llamada de Kiki. Jorge, ¿te acuerdas que coincidimos en el cortometraje? Bla, bla. Sí. Voy a grabar una película. Necesito al protagonista de la película. ¿Tú cómo estás de fechas? Pues yo, bueno, pues depende cuando sea, mándame el guión. Dice, no, 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 no. Esto era un jueves. Me dice, no, 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 no. Volamos el martes a Venezuela para grabar. Y digo, ah, mándame el guión y me lo leo ahora mismo. Él no lo dijo en el podcast. Sí. Es una locura. Tenemos la partir de ahí- otra versión de la historia también. La otra parte, la versión de él. Exactamente lo mismo. Ahí se genera la siguiente pregunta. Cuéntame algo. ¿Qué sentiste al leer el guión por primera vez? Pues sentí que se acercaba mucho a mi persona, el personaje que me daba. Entonces dije, ok, no hay tiempo para preparar un personaje con un desarrollo actoral profundo. Perfecto, me viene genial que este personaje concretamente se parezca Un poco a ti, ¿no? A lo que eras. más o menos a mi personalidad. Entonces, en el tiempo que tenemos para prepararlo, esto fue conveniente, ¿sabes? Si de repente Claro. yo hubiese tenido que preparar un personaje que igual no hubiese dado tiempo, ¿sabes? Me genera como esa duda, ¿no? De cómo haces tú para preparar un personaje que está tan desligado a tu realidad. O sea, a lo que eres tú. Creo que lo más importante yo personalmente es conocer las motivaciones del personaje, los antecedentes del personaje y los objetivos del personaje. Es decir, de dónde viene, en dónde está y a dónde se dirige en cada punto que ese personaje pasa por el relato de la película. Para mí eso es fundamental tenerlo muy claro y a partir de ahí es cuando construyo pues el resto, el cómo está en esa situación ese personaje. Si tengo muy claras esas condiciones, lo otro es más sencillo. Cuando no tienes claro eso, en mi caso, habrá otros actores que se preparen de otra manera y necesiten Claro. otras cosas para mí. Si yo tengo claras esos 3 puntos, es cuando me es más sencillo construir. ¿Y hubo algún momento en que sintieras que una escena, que sintieras que te moviera, que te removiera bastante? ¿En Creer o Morir? Sí. Mira, hay una escena en la que yo le digo, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que no la habrá visto. Claro, ¿cómo cuento esto sin hacer spoilers? Hay una escena en la que yo le hablo al personaje que hace de mi mujer, de mi novia, Ujú. de lo que yo he sentido en el tiempo que yo he pasado en Venezuela, de lo que yo he recibido, de cómo vive la gente allí. Ujú. Yo le hablo de muchas bondades de lo que yo he Ujú. recibido, ¿vale? En esa escena. Tuve la suerte de que esa escena la grabamos cuando yo llevaba 10 días allí. Con lo cual, cuando yo le hablo a esa mujer de cómo percibo yo la manera en que la gente vive en Venezuela, es algo que yo he pasado por el cuerpo ya. Yo he vivido, yo he visto, yo he sentido. Entonces, todo lo que sale por mi boca en ese momento es algo que ha sido ya transitado por mi cuerpo. lo sentiste realmente, claro. Efectivamente, efectivamente. Entonces, esa escena a mí realmente, yo estaba movido cuando yo estaba haciendo esa escena. Wow. ¿Y cuánto tiempo en total duraste, bueno, tú en Venezuela? Estuve casi un mes allí, porque Oh, es sí. que coincidió, porque no fue un mes el rodaje, fue menos. Lo que pasa es que coincidió que cuando yo tenía que volver,
Justo hubo un conflicto entre Pedro Sánchez y Maduro, que no sé si fue Pedro Sánchez que dijo algo que le pareció mal a Maduro y Maduro cerró todo el tráfico Ajá, internacional y entonces que cerraron la frontera, no había claro. manera de salir de Venezuela y tuve que estar como una semana o 10 días más allí esperando a que Maduro decidiese Dios. volver a abrir el tráfico internacional y esos fueron unos días que después de Cabimas yo pasé en Caracas. Con lo cual, Ok. ni tan mal. También tuve la posibilidad de pasar unos días en Caracas gracias a eso. ¿Y no habías ido nunca antes a Venezuela? No, 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 no. Esta Increíble. es fue mi segunda experiencia en Latinoamérica. Qué bien. Bueno, ya que estábamos hablando del tema, hablemos un poquito de, ya no del actor, sino de tu experiencia en Venezuela. O Muy sea, bien. esta historia que viviste allá. ¿Qué fue lo primero que te chocó al llegar a Venezuela? Lo primero, lo más inmediato, fue el trayecto en coche, en carro, lo llamáis vosotros, Sí, desde el aeropuerto hasta La Floresta, se llama el lugar. Hay un lugar de sí, Caracas que se llama La Floresta, sí, ¿verdad? sí, la foresta. Ahí es donde me quedé a dormir el primer día. Ese trayecto en el que pude ver, solo en ese trayecto, los lugares más humildes en los cerros de las montañas hasta los grandes rascacielos en un trayecto de media hora. Ujú. Los grandes rascacielos con todo Sí, el... pasaste de ver Petare a ver Claro, lo Claro. bellísimo. claro, eso Dos fue, realidades en muy poco tiempo. pero inmediatamente. Aquí lo más humilde, aquí lo más lujoso. Increíble. Inmediatamente. Que esto aquí en Europa, claro, sí, aquí No es quizás tan notorio. incluso en Madrid existen estos contrastes, pero no tan inmediatos, no Claro. pegados así, de esta manera. ¿Sabes? Eso fue la primera cosa que a mí me impresionó. ¿Y qué dirías que te impactó más? O sea, el tema, no sé si ya habrías escuchado anteriormente un poco el tema de la realidad que se vive en Venezuela, más allá de no solo situación económica, sino bueno, situación país en general, o la gente, la actitud de la gente, ¿qué crees que te impactó más? Eh, Bueno, la cosa es que la situación económica, la situación política, eso es algo que, bueno, yo había oído mucho sobre ello, entonces, bueno, una vez llegas allí, sí, luego te lo extienden, te cuentan más, entonces, bueno, lo comprendes mejor, Ujú. ¿sabes? Así desde la distancia uno escucha, pero dice, yo esto no lo veo, yo lo que aquí es todo lo que yo sé es de lo que me han contado. Entonces, Claro, yo siempre había sido reacio a crearme una opinión propia sobre opiniones que me de habían los demás. transmitido, sobre todo de disidentes, porque uno dice, Mm. es solo una versión de la cosa. Entonces, fue llegar allí, ver la otra versión y decir, ok, había más de verdad de lo que yo había escuchado antes, esto como que me va corroborando cosas que yo había escuchado. Ya, Entonces, digamos que en ese sentido, pues ya gracias a haber podido visitar Venezuela pude crearme una opinión más personal más acerca de, sólida. más Claro. sólida y personal sobre la realidad de allá. Pero sí, 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 lo que es el trato humano allí sí que fue una cosa que me impresionó realmente, de verdad, porque yo jamás había recibido un trato como el que yo recibí allí. Incluso Mm. el corto este en el que yo coincidí con Kiki, que fue la Sí, primera experiencia que yo tenía profesional con venezolanos, yo volví a casa y yo de verdad, cuando me encontré a mi hermano, le dije, me han tratado como nunca me habían tratado en ningún trabajo anteriormente. No quiero decir que me hayan tratado mal en los trabajos previos, pero Claro. es distinto. el trato que yo recibí por parte de la comunidad venezolana en ese cortometraje ya fue como un adelanto de lo que realmente sois vosotros como personas en el trato humano, ¿sabes? Y eso, cuando llegué a Venezuela y ese mes que pasé allí, pues dije, no, no era una cosa, No era solo lo que decían. no era un episodio aquello, sino que realmente esto es, yo de verdad, fue un mes impresionante en ese sentido, todo entrega, todo generosidad. Mm. Qué bonito. Quiero que me cuentes algo. ¿Alguna cosa que hayas vivido en Venezuela que jamás viviste en España? Pues mira, muy conectado con lo que os estoy contando. Yo llegué a Cabimas un jueves. Hasta el domingo, yo no sé qué pasó con el hotel,
no sé qué lío tuvo con el Hotel Kiki, que hasta el domingo no consiguió que nos diesen las habitaciones. ¿Qué pasa? Desde jueves, noche de viernes, noche de sábado. Fueron 3 noches que tanto a José Roberto como a mí, que llegamos un jueves, porque el resto del equipo artístico llegó el domingo. Nosotros llegamos 3 días antes. Fueron 3 días en los que nos acogieron personas de la comunidad. Precisamente para salvar el... Bueno, a José Roberto y a mí nos recibió Miriam, una mujer encantadora, que vivía con su hijo y con su marido en una habitación de 2 habitaciones y un trastero, por así decirlo, Ok. un trastero o una habitación de armarios, ¿vale? Ujú. Los tres se metieron en la habitación de armarios en un colchón y nos dejaron una habitación para cada uno, a nosotros, sus habitaciones. Yo dormí en la del hijo, José Roberto durmió en la de los padres. No solo eso. A la mañana siguiente me dice José Roberto, te voy a llevar a comer las empanadas venezolanas, Claro, que te van a encantar. qué Digo, lindo. fenomenal, vamos dando un paseo. Miriam, nos vamos a dar un paseo, vamos a comer empanadas. No, 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 de ninguna manera. Ustedes son mis invitados y yo les voy a llevar hasta allí. Oh, no te molestes, mujer, que así ya vamos viendo. No, 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 súbanse al carro que yo les voy a llevar. No hubo manera de bajarla de ahí. Bueno, vamos en carro. Llegamos al lugar, la calle Hollywood de Cabimas, que cuando llegamos ahí, José Roberto me dijo, ¿ves? Aquí estás, en la calle Hollywood de Cabimas, un camino de tierra con 2 puestos ahí. De empanada. Vale, este es el nivel, ok, ya me voy haciendo una idea. Bueno, pues llegamos al puesto de empanadas y esta mujer, Miriam, no hubo manera de que a mí me permitiese pagar las empanadas, que dije, vamos a ver, yo quiero invitarla a Miriam, usted nos está recibiendo en su casa, tal. Pues de ninguna manera, y que tenía que ser, y que tenía que ser una mujer que ya estaba poniendo la casa, que estaba poniendo toda su buena voluntad, pues incluso que nos llevó a comer las empanadas, ella tuvo que pagar las empanadas. Muy de Muy, Venezuela, muy ¿no? de venezolanos. Es ¿Verdad verdad. que sí? Es que yo te escucho y yo digo, es que para nosotros es normal. Sí. O sea, esta experiencia está bonita escucharla, está muy bonito escucharla de parte de un español, pero para nosotros es como que, es que eso somos Es nosotros. que eso es normal allá, Y sí. más, y Sí. más de donde somos nosotros. Ojo, modestia aparte, yo sé que de pronto van a saltar comentarios, lo que sea, pero es que andinos somos andinos, gochos somos gochos, somos de la zona fronteriza con Colombia. Ok. Y nosotros nos caracterizamos por ser aún Cordiales. más cordiales que todo el país. Entonces Ya. te puedes dar cuenta de la situación. No con esto estoy diciendo que no hayan sido cordiales en ninguna parte, al contrario. Entonces, No, pero los de Cabima me decían que ellos eran los más cordiales del país. Para que sepáis que cada uno defiende su parte, ¿eh? sí, 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 me seguro me que sí. imagino que sí. Pero se lo puedes preguntar a alguien de Caracas, por ejemplo. Pregúntaselo. Ya luego le Si preguntamos quieres. a alguien de Caracas. Luego le Si preguntas lo a alguien de tenemos, si Caracas. tenemos Exacto. cerca. Si tuvieras que describir Venezuela en una frase después de haber estado allí, ¿cuál dirías que es? Mm, una frase, te doy 3 apelativos: generosidad, amor y cercanía. Ok. Siento que muy acertadas las tres. ¿Y qué crees tú que desde fuera se juzga sin entender? Eh, Creo que estoy redundando mucho en el tema, pero es que es tan importante para nosotros como venezolanos tener a alguien del país donde vivimos contándonos esto porque viviste esa experiencia de estar ahí. claro, lo que pasa es que es lo que te cuento, o sea, lo que juzga la gente desde aquí es lo que no conoce, es Mm, lo que le cuentan. Entonces, es lo que oye, es digamos, la parte del relato que los medios quieren Que veas. que veas y que conozcas aquí. Entonces, al final, ese juicio, ¿desde dónde parte? Pues parte desde una desinformación absoluta y desde un desconocimiento total, ¿sabes? claro. Entonces, no significa eso que no se acerque a la realidad, pero hacer un juicio con, digamos, con una información sesgada de la información total, ¿a dónde te va a llevar siempre? Pues a hacer un juicio erróneo. Exactamente, exactamente. ¿Tú sientes que a nivel personal te cambió el haber visitado Venezuela, el haber hecho este proyecto de Creer o Morir? Mucho, mucho, mucho. Mira,
Yo, como os dije, es la segunda vez que yo estoy que tuve la oportunidad de ir a Latinoamérica. La primera vez que yo fui a Latinoamérica, yo siempre había imaginado desde adolescente el viaje a Latinoamérica era como algo que yo tenía idealizado, como el viaje perfecto, con en mi mente, en mi cabeza, como clarísimo lo que iba a pasar en ese, lo que me iba a encontrar en ese viaje, Ujú. todo punto por punto, yo lo tenía todo visualizado. ¿Qué pasa? Yo llegué la primera vez a Latinoamérica, no voy a decir a qué país llegué para no herir ninguna sensibilidad, pero lo que yo me encontré allí fue absolutamente diferente y todo lo contrario a lo que yo había proyectado en mi mente desde adolescente. El trato que yo recibí en aquel país fue Mm, terrible, fue Ujú. una sensación de tener a cada persona con la que me cruzaba detrás de mí intentando sacar algo de mí, buscando algo, ¿sabes? ujú. Como a ver qué Rayos. puedo sacar yo de este blanco. No me lo dices y ya sé de qué país estás hablando. No, hay muchos países, yo creo que pasa esto en Latinoamérica, Sí, pero claro, yo volví de allá para España diciendo, yo, Cero ganas de volver a Si no vuelvo a Latinoamérica. Latinoamérica no pasa nada, ninguna necesidad, ninguna gana, o sea, ya he visto lo que hay allá, mm, no me interesa, no me gusta, no va conmigo. ¿Qué pasa? Que lo que yo me encontré en Venezuela fue Completamente la distinto. antítesis de ese viaje. O sea, yo volví del Venezuela diciendo eh, eh, lo mejor, lo mejor. Entonces, claro que fue muy transformador en ese sentido poder encontrarme con que realmente la primera sensación a lo mejor fue precipitada. Ujú. El primer viaje, sí. lo que yo saqué de aquel viaje fue precipitado, quizás no era realmente la sensación que yo me traje de aquello, la real de todo Claro, tuviste una el muy mala contexto primera latinoamericano. impresión. Claro. Muy mala, horrible. Yo siento también que hubo una época, no sé actualmente, pero siento que hubo una época en la que ver a un europeo era como, oh, mira, una persona que viene de Europa, seguramente es una persona que trae dinero, vamos a, ¿sabes? A lo mejor querer venderle todo un poco más caro, cosas por el estilo. Era como, oh, un europeo, todos iremos en torno a él para ver qué podemos obtener de allí, ¿no? Oportunismo, Sí, exacto. totalmente. Pero es en Siento que, Venezuela. A ver. no, siento que en Sí, pero también general, existe. siento que en También general, existe. Lo que pasa es que de pronto, a ver, no pasa en todo lado en Venezuela, pero sí existe este tipo de cosas que hablas, yo también creo que no existe. solo en Venezuela, en general, en Latinoamérica en general me Sí, atrevería a decir, es como, es eso, o sea, es como que se veía a una persona que venía de Europa o de Estados Unidos y es como, ok, son personas, no sé ya, cómo ya, 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 decirlo, ya. como más importantes, más resaltantes. Para nosotros era así. Sí, Era como que, siento que hubo una oh, época de la el vida en que esto era español. así. No, mire, Sí, sí, exacto. es español. Dígale que hable. De, de, O sea, de hecho, para sí, mí, sí, de sí, hecho, para sí. mí, antes de venirme a España, Sí, era como, wow, qué increíble, voy a escuchar a los españoles hablar en persona. O sea, era como algo sí, muy difícil de, Co- de co- tenerlo como Como tan un ser cerca. mitológico. Sí, como Así. gente increíble. exacto. Y también nos causa un poco, o sea, a mí ya me causa un poco, no curiosidad, porque ya a estas alturas, ya tengo muchos años aquí, pero cuando yo llegaba y hablaba aquí de Venezuela, entonces habían españoles que me decían, allá me imagino que la gente anda en Guayú, esos que andaban con taparrabo y vaina y la cosa, y yo por dentro decía como que qué ignorante No, eres, bro. en realidad no. Tú decías, no, en realidad no. No, No voy a dar más explicaciones, o no, no sea, es así. mira, tengo mejores tatuajes que tú. Hechos en Venezuela. No, Entonces, pero sabes, esto es verdad que ahora que lo pienso, cuando iba con Amneris, la actriz de Cristina en la película, sí. porque sí que me enseñó muchos lugares de Caracas, es verdad que yo cuando quería algo, yo le daba el dinero a ella y le decía, entra tú a comprarlo, no vaya a ser que a mí me cobren más, por si Ah, bueno, acaso. ¿ves? Entonces aún Seguro. se mantiene Sí, esta sí, sí. realidad. Pero eso es normal. Sí. Y más en la capital, Ya, 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 ya. Y cositas. en zonas como en las playas también pasa mucho, de Bueno, hecho. sí, Sí. sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso ya pasa con todos. Porque Claro. como saben que habemos tantos. Turistas. No, pero incluso aquí en España, o sea, aquí a los alemanes y a los ingleses en las playas les pegan unas hostias que no pasa con los españoles. Tú entras en un Claro, restaurante en zona de playa en España, no recibes el mismo trato que un alemán. Allí claro, pasa lo mismo, es Es normal, son normal. claro. lugares turísticos. Sí. Exacto. Hablemos un poquito de arte. ¿Tú crees Hablemos de que, arte. yo creo que el arte puede cambiar la percepción de un país? Sí, claro, claro. O sea, el arte
una herramienta transformadora de pensamiento potentísima, quizás la más potente que hay. Entonces, claro que puede transformar un país, puede transformar una sociedad y puede transformar a cualquier ser humano, obvio, obvio. Claro Bueno, que sí. tú lo vives a flor de piel, tú eres Claro, claro, sí, tremendo sí. artista, claro. Obvio, obvio, claro. Y tú Pero sientes... porque, perdona, No, 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 continúa. porque tiene como un contacto muy directo con el receptor del mensaje. No es como contarlo de voz, como un político contándote un mensaje. Ujú, Es como, tiene como unas herramientas que van mucho más, digamos, a lo emocional, ¿no? ok. Entonces, una vez tocando la parte emocional de una persona, es mucho más fácil hacerle llegar un mensaje. Claro, es Entonces, más humano, es más carismático. claro, claro, Hay efectivamente. hay más unión ahí. ¿Qué Entonces, querías preguntar? No, te iba a preguntar si tú sientes que hoy en día el cine refleja la verdad o crees que la maquilla más quizás para vender. a ver, sí creo que cada vez el cine se desarrolla más por plantilla, Ujú, ¿sabes? Por plantillas prediseñadas donde se va rellenando, es decir, los personajes simplemente se van cambiando los huecos. Personajes, en lugar de ujú. ser estos, son estos. Como proyectos más comerciales quizás. Efectivamente, cada vez más. Y si te fijas, es una prueba que hago muchas veces cuando estoy viendo una película comercial. Justo en el minuto central de la película es en el que se produce el incidente desencadenante de la película. Es decir, la preparación para ese punto que es el que va a desencadenar todo lo que va a venir, que es realmente ya el grueso de la película. Pasa en la mitad de la película siempre. Siempre en el minuto central. Muchas veces lo paro en ese minuto, ¿sabe? Cuando pasa el suceso, estoy viendo el relato, y cuando pasa el suceso, la muerte de, que es la que va a originar no sé qué, el lugar donde, ¡pum!, lo paro. Y miro en qué minuto es la mitad de la película. Siempre, siempre. ¿Qué Entonces, tal? Claro, es como algo escrito en el libro de... Termina siendo como predecible, me imagino. claro, entonces al final estás haciendo películas que son todas iguales, Mm, que no te van a aportar nada diferente unas de otras, que son, bueno, sí, como entretenimiento está muy bien, pero cada vez menos está esa pureza del relato, del mensaje que quiere transmitir el autor. Mm. Eso cada vez vende menos, cada vez. ujú. Cada Sí, vez porque se demanda y se busca menos. sí, es que sí, terminamos como sintiendo eso, es verdad. Yo no lo había pensado Por desde ese lo punto de menos vista, por lo menos con pero sí es Creer o verdad Morir que... me pasó algo muy particular y es que, eh, de nuevo, sin hacer spoiler, siento que este momento, como que marca el seguimiento de la historia, me llegó de golpe. O sea, como que no esperaba que fuese en ese momento ¿Pero de qué historia me hablas? de Creer o Morir. Ajá, Me pasó que sentí como que el momento crucial, digamos, que marca como el antes y después de la historia, Fue al principio. fue como muy, o sea, fue como muy Mira, inesperado. ¿y cuál es ese momento? La muerte Sí, la muerte de, ajá, la muerte de. La justo muerte ese de, es momento. verdad que en esta película llega pronto, sí, Sí. sí, sí, Y sí, de sí. hecho siento que eso fue como uno de los momentos en que más como exploté a llorar porque claro, fue como muy inesperado y fue como, uy, ¿qué pasó aquí ya? Tan rápido, o sea. Bueno, pues mira, una prueba de que esta película no está hecha con plantilla, que es Sí, una totalmente. película con alma, con sentimiento. Es Es una verdaderamente película una historia donde el incidente que te invita a desencadenante llega conectarte. pronto Sí, y ¡pum!, explota la historia de manera temprana. sí, sí, totalmente. Lindo, tienen que verla, la verdad que sí. Bueno, hablemos de tu profesión. ¿Cuál es la diferencia entre actuar y la vida real? Yo lo pregunto porque yo no sé nada de actuación. Para la vida real tú no te preparas, la vida manda, la vida viene como viene y tú reaccionas en función de lo que la vida te da. A ver, en la actuación es todo lo contrario, Ya. tú eres el que generas la vida. ¿Me explico? O Sí, sí, sea, sí, lo Sí. entiendo. tú eres el que da vida al personaje, eres el que construye esa existencia. Pero sin embargo, yo creo que todos en algún punto nos convertimos en actores. En algún punto, ojo, no a un nivel, Bueno, no a un nivel
de pronto profesional como lo haces tú, pero por ejemplo, yo hay veces que me meto en un personaje para hacer X y cosas. Por ejemplo, para grabar este podcast. No es lo que Sí, hago, soy yo, pero por ejemplo. no, bueno, claro, y en la vida, obviamente tú no vas en la vida mostrando cómo eres, claro, al final todos vamos interpretando una imagen de lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Ujú. No, tú no vas Claro. diciendo cada cosa que se te pasa por la cabeza en la vida, o, Imagínate tú. Andaríamos claro, como locos en la calle diciendo, no va a decir y nada. te, y te vistes pues para estar lo que tú piensas que estás lo mejor posible, no, no como a lo mejor te apetecería en algún momento vestirte, Claro. y a lo mejor no te comunicas o no te relacionas de la manera que tienes que cubrir con, pues digamos, unas maneras, ¿no? Pues al final todo eso es actuar en la vida, claro. Sí, Son reglas sociales, Sí, eso es. es verdad. interacción social que todos tenemos que cumplir. Eso es actuar al final en la vida, claro. Qué fino. ¿Hay algún proyecto que hoy en día no aceptarías? Sí, claro, claro. Por supuesto que sí. En uno que me ofrecieron no hace tanto, que no voy a contar de qué es, pero por ejemplo ese no lo aceptaría, claro, a muchos que no aceptarían, ¿Qué sí. tipo de proyectos no aceptarías, por ejemplo? No lo sé, no lo sé. O sea, pues proyectos que no considerase que me conviniesen en mi desarrollo profesional, que por la Ok. razón que fuera, yo pensase que pudiesen ser más lesivos o más nocivos que, que positivos. Sí, 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 lo Ok. entiendo. ¿Y tú prefieres más el éxito o el impacto? Caramba, qué pregunta. ¿El éxito o el impacto? Pero al final el impacto te lleva al éxito, ¿no? Si tú Bueno, impactas de con un cierto modo trabajo, sí. quiere decir que ese trabajo ha sido exitoso, ¿no? No en Sí, todos los casos, bueno, A ver, porque el impacto puede ser negativo también. cierto, cierto, es verdad, es verdad, Entonces, es hay, hay, verdad, es hay hay verdad. muchas vertientes allí. Claro, claro. Bueno, pues entonces yo elegiría un impacto positivo ok. que provocase éxito. Y evitar los impactos Maravilloso. negativos. ¿Tú crees que hoy día existe alguna historia que te falta por contar? Coño, muchas. Joder, sí, sí. Ese coño fue tan venezolano. Tan venezolano, sí. Hombre, si a mi edad ya pensase que no me quedan historias por contar, mal estaríamos, claro. Espero que me queden muchísimas y espero que lleguen muchas por contar, claro. Y si yo hoy te pregunto, ¿qué proyecto te gustaría hacer ahora mismo? ¿Qué historia te gustaría contar o qué papel te gustaría realizar ahora mismo? Ah, es que claro, esto ya tendría que haberlo pensado para traer esta respuesta preparada, porque pensar esto ahora, ¿qué papel me gustaría hacer? Pues Sí. mira, ¿sabe qué me gustaría hacer? Que se me está viniendo, me gustaría hacer un biopic interesante, algún personaje histórico Mm, Ok, eso es buenísimo. interesante. Sí, eso, sí. No interesante. sé cuál decirte ahora mismo, pero alguno que estuviese guay, así, que fuese interesante. Genial. No sé, Genial. pero es que yo miro a este actorazo aquí y digo, yo me imagino a este actor, sinceramente, haciendo un papel en Varsovia, en Cracovia, por ahí en Polonia, una Sí, cosa así, y es el tipo, el, el malo de la película. Puede ser, porque no, yo me No, imagino sí, así. proyecto sí, de porque Kiki. no, sí. No, hubo una época que me salían, todos los castings que me salían eran de policía, narcotraficante, así, eran todos personajes malos, es verdad. Se te Tenemos un pega. amigo, actor Actor también también. venezolano, que la mayoría de sus proyectos actualmente han sido de policía. Entonces Mm, decimos que Sí, tiene el físico de un policía aquí en tiene el España. porte del policía, del claro, típico guardia civil, puede ser, claro. Sí. algo así. Pues Yo creo que yo te vería en la calle y yo diría, ese es secreta. Pero no bromes, me ha pasado mucho en la vida eso. Pero es que, Tanto a mi hermano como a mí. Nos ha pasado a los dos, sí, Wow. de verdad. es como un perfil muy específico Sí. que se logra detectar con los años. Pues sí, pues No, sí, no es pues tan sí. fácil tampoco. No vas tan desencaminado, me ha pasado muchas veces, sí. Bueno, mira, ¿qué quieres hoy día que la gente sienta cuando te ve?
A nivel actoral te refieres. Sí, claro, estamos hablando de arte. Pues eso, crearles un impacto positivo, o sea, que lo que reciban siempre me ha preocupado más la percepción actoral que la percepción como imagen. Ok. O sea, que lo que reciban viéndome actuar sea algo que les mueva, ¿sabes? Que vean algo, que vean humanidad en lo que hago. Para mí Ok. eso es muy importante, que vean organicidad, que vean algo que no es impostado, que no es plastificado, que vean autenticidad. Ok. O sea, que reciban eso, Qué ¿sabes? lindo. Creo que lo lograste porque en Querer es Morir es que es Sí, increíble. sí, sí, Es increíble, es totalmente. increíble. Es que Usted, por momentos incluso la pareciera que verdad, no estás actuando. O sea, por momentos se siente como tan real la historia se siente que... muy cercano. Sí, sí, Esa es la sí, palabra. sí, Se Mm, siente muy totalmente. cercano. O sea, logras en tu actuación en esa película que yo que soy una piedra, mm, Llorar. yo estaba así, yo decía, no, no, o sea, y estaba muy conmovido y lograste eso porque en cada momento, no quiero dar spoiler, pero es que hubo momentos muy, que marcaron mucho cada cosa. El momento en el que llegas y dices, mira, nos tenemos que ir de viaje, para no dar mucho cuento a tal, la mentira, la cosa, o sea, es que mm. increíble, increíble, y me parece brutal. Se trataba de eso, finalmente, porque al final es un personaje que tiene que transmitir eso. Pues lo lograste. Lo que tú estás diciendo que recibiste es un personaje en ese sentido que tiene que conseguir eso, con lo cual el trabajo está bien hecho. Si vosotros recibisteis eso, Lo lograste y Sí, lo lograste totalmente. muy bien. pues de eso se trataba y eso era lo que yo buscaba. Así que muchísimas gracias. No, no, pues gracias a ti por regalarnos eso. Mira, vamos a un ciclo o a un bloque Segmenta un de segmento nuestro de podcast. nuestro podcast. Nuestro podcast se llama Sin Reserva ni Spoiler. Ujú. Y pues tocamos muchos temas de cine. Vamos a hacer preguntas con respuestas rápidas. Comienzas tú, Uf, soy Eva. malísimo en eso, porque yo soy gallego y tú sabes que los gallegos no sabes si suben o si bajan. Somos las personas más indecisas del mundo, con lo cual me vais a meter en un problema con Creo que este. no No, son no creo, preguntas, porque es creo de que no son cine. preguntas tan Ya, complicadas. sí, me vais a meter en un problema, pero dale, tira, venga, ¿Tú crees? haré lo que pueda. ¿Qué No, estás viendo ahora mismo? ¿Película o serie? Mira, pero tengo que decirlo rápido, no me puedo desarrollar. no, pues desarrollalo. No, porque me quiero justificar por estar viendo esto precisamente. No, dale. Desarrollalo Ok, porque está bien. ok. Tenemos No, tiempo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. mi hermano y yo somos súper cinéfilos y tenemos épocas en las que nos gusta ver cosas sesudas y hay otras épocas en las que nos gusta ver lo que nosotros llamamos pipas, ¿sabes? Que son de comer pipas, de ver cine y de comiendo pipas. Ok. Ok. Justo ahora estamos con pipas y estamos viendo el ciclo del universo Godzilla y Kong. Ahora estamos Ok. en eso. Pero es interesante. Justo ahora estamos ahí. Yo quiero verlo, pero no he tenido el tiempo, pero es sumamente interesante. Mira, Apuntamos a la lista. película que recomiendas. Buah, muchas. Dos opciones. Una. Una clásica y una actual, por ejemplo. Vale, ok. Entonces tres opciones. Una clásica, una actual y una tuya. Por supuesto. Una de las que yo haya hecho. Claro. Vale. Una clásica, El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Una actual, soy súper fan de Pulp Fiction. Súper fan. ¿De verdad? Demasiado. Bueno, es actual, si la contamos como Sí. actual, sí, ¿no? Años 90, sí. Bueno, sí. No es tan actual. Yo creo que eso ya es más de. Ya tú lo Eso tomas ya. como algo retro ya, Eso ya es la cultura No, pop ¿en así. serio? Sí, Pulp Fiction, sí. Algo más actual. Sí, tal vez más. Ah, Es que es difícil, ¿no? es, Sí, le cuesta. La vida de los otros. Es una película alemana que el director es alemán, es un nombre. Joder, no me sale ahora. Pero la traducción es. La vida de los otros. Ok. La vida de los osos. Recomendadísima, Es una película muy sencilla, tiene un relato muy sencillo, no quiero hacer ningún spoiler, Ujú. pero hay que verla. Si no la conocéis, por favor, esa. Y película tuya, aparte de creer Ah, en mí, ya. Diana. Diana, ¿no? Sí, Se la Diana, pusiste Diana. complicada. Sí. Un actor que admiras. Un actor que admiro, Gary Oldman, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok.
súper bien. Película Harvey sobrevalorada. Keitel también, el que me estaba viniendo ahora. Una película sobrevalorada. Sí, ¿Ves cómo me viene mal no poder pensar las cosas? Que se me venga así de... tienes tiempo. Tienes tiempo. Vale. Piensa. Película sobrevalorada. En Mm, el año 1986 nace. no sé, alguna de Tim Burton. Mira que Tim Burton me ¿Cuál? gusta, pero Ya alguna, me gustan porque todas. ya la carrera de Tim Burton llegó a Sí, algún ¿verdad? lugar donde todavía seguía teniendo un impacto que te cagas y ya las películas eran como... No sé, Charlie y Sí. la fábrica de chocolate está bien valorada porque a mí esa película me apestó, por ejemplo. Va, pero tuvo una muy buena crítica, así que al final, claro, Creo puede que la Esa vi tener. tuvo hace buena tanto que no crítica, me tuvo Sí, acuerdo buena... Pues mucho. esa, ya está, sobrevalorada, esa película. sí. Listo. Bueno, No, mira, no pensemos más. listo, lo lograste. Una película que te marcó. Am, eh, Dos hombres y un destino, por ejemplo. Doctor Civago. Ok. Am, Trainspotting. Ujú. Ok. No sé si tanto. Vamos a decir las dos primeras. Vamos a quitar Trainspotting. Por Va, ejemplo, esas dos. ok. Películas para llorar, Fíjate, que no se crean a morir. fíjate, ¿sabes cuál me hace llorar? American Beauty me hace llorar. Esa película. Ok. American Beauty. Sí, sí, sí. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero me hace llorar. La musiquita esa cuando... Yo no te juzgo porque yo lloro por todo. ¿Actuar o dirigir? Actuar. Ok. Actuar, pero porque todavía no he tenido mucho desarrollo en la dirección. Pero Muy bien. lo mismo me encanta en el momento en que llegue a hacerlo. ¿Pero lo has intentado alguna vez? Estoy a punto, estoy a punto. Estamos a punto de levantar un proyecto entre mi hermano y yo donde vamos a estar en la dirección, aparte de haber escrito la historia, pero vamos a estar ahí dirigiéndolo. Entonces creo que va a ser la primera experiencia y creo que me va a Mira. gustar. Nombremos a tu hermano, Sí, Néstor Roldán, Néstor es Roldán. un dramaturgo, un director excelente, un guionista. Somos guionistas los dos, hacemos un dúo. Estamos escribiendo la segunda película de Despertar Estudios junto con Rebeca, que es la que escribió Creer o Ah, Morir. Ah, mira, mira. qué bien. Entre los tres Qué genial. estamos codo con codo escribiendo la tercera historia. Vamos a hacer una historia. A ver si tenemos a Néstor Roldán también por aquí próximamente. Bueno, Echando, se puede estudiar la cosa. claro. A ver si echamos unos cuenticos. Venga, Vamos a ir cerrando el episodio, señor Jorge Roldán. dale. Agradecido altamente primero, pues, por este tan apego tan bonito que tuviste con nuestro país, Cierto que sí. por este tripeo tan chévere que fue Creer o Morir, porque fue demasiado, demasiado bonito. Esa actuación tan limpia, esa conexión que nos hiciste o que nos regalaste, porque fue así. Y cerramos con una pregunta, ¿la haces tú? Bueno, ¿qué Fácil, que le... sea fácil. Sí, esta es sencilla. Venga. ¿Qué le dirías tú hoy a todos estos jóvenes actores que están soñando con conseguir un proyecto que, así como esta película que nos comentabas anteriormente, sea ese inicio de una carrera exitosa para ellos? Bueno, que va a ser difícil, que se van a encontrar con un montón de sinsabores, se van a encontrar con un montón de puertas cerradas, con un montón de noes, y se van a encontrar en el momento de querer tirar la toalla, pero si realmente es lo que les gusta, si realmente es lo que quieren hacer en la vida, hay que tirar para adelante. Porque cuando uno cree que no va a pasar, no quiero decir que pase siempre, pero yo por mi experiencia, pasa. Pasa si uno cree, si uno lo lucha, si uno no se desanima y si uno está ahí, al final, no sé de qué manera, pero algo llega, algo llega. ¿Tú crees que es el hecho de estar ahí? No concretamente en exclusiva el hecho de estar ahí, pero es una de las cosas fundamentales, el hecho de no rendirse y el hecho de no desanimarse. Claro, si uno se rinde, ya no hay lugar. ¿Quiere decir esto que si no te desanimas, si no te rindes, vaya a pasar? No, de ninguna manera. Pero es el principio básico para que pase. Señores, no hay una fórmula. No hay un mapa único escrito que diga
cómo tienes que lograr esto, pero no pares. No pares de luchar, sigue adelante, mira, ahí está. Está Totalmente. dicho aquí por el señor actorazo Jorge Roldán. Gracias por estar aquí con nosotros en A Sin Reserva en vosotros. Spoiler. A vosotros siempre. Señores, no olvides suscribirte, Seguirnos en nuestras redes darle like, y, comentar, y ver Creer o Morir, por favor, Eso de sí, verdad. seguro. claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué momento estás viendo esto, pero nos despedimos. Adiós. Adiós.